Hoy en Visión para Vivir. El propósito de mi salvación, de mi conversión, no es para que yo, ya soy salvo para siempre, una vez y para siempre. No, el propósito de ser salvo es para que otros puedan ver que la salvación que ahora tengo es Cristo que vive en mí y que otros me vean y puedan conocerlo a Él, no para que me quede callado y jamás comparta el Evangelio. El haber vivido en carne propia una vida religiosa, experimentando el teje y maneje de una secta, el apóstol Pablo quiere que sus hijos espirituales, es decir, los Gálatas, no sigan este camino. Bienvenido una vez más a Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta y la serie Gálatas, una carta de liberación. En esta carta el apóstol Pablo escribe una advertencia a los cristianos de Galacia, al mismo tiempo que les comparte su testimonio y describe de una manera abierta y vulnerable su transformación, de ser aquel hombre opresor de la fe a convertirse en un esclavo del Evangelio de la libertad de Jesús. Le quiero invitar a abrir su Biblia en el primer capítulo de Gálatas y comencemos juntos el mensaje titulado Una transformación radical. ¿Qué es una secta? De acuerdo a lo que leí en un libro de Josh McDowell, dice, una secta es una perversión, una deformación del cristianismo bíblico. Como tal, rechaza las enseñanzas que la iglesia cristiana ha sostenido a través de la historia. Eso es una secta. Quiero leerles un recorte periodístico muy interesante y ponga su atención en parte de lo que el mensaje en esta mañana nos va a hablar. Un hombre llamado Christopher Edwards se graduó de la Universidad de Yale a mediados de 1975. Él se matriculó en la Universidad de Berkeley para seguir sus estudios de maestría. Mientras estaba allí, se le acercó una persona que él no conocía, un extraño, y lo invitó a pasar un fin de semana en una granja cercana allí a la universidad. Lo que no sabía Christopher era que esa granja era solamente un frente, un ministerio de una iglesia llamada la Iglesia de la Unificación del reverendo Sun Myung Moon en esa ciudad. Christopher aceptó la invitación y ese fin de semana divertido se volvieron 7 meses y medio de un enloquecedor lavado de cerebro en el cual este joven sufrió una transformación radical. Christopher, que era un muchacho brillante, de mente clara, inteligente, fue transformado en un discípulo completamente sumiso a su nuevo Mesías, según como él lo describe. Dependiente de sus líderes para todo lo que hiciera. Listo y dispuesto a morir e incluso hasta matar con el fin de restaurar al mundo bajo el reinado absoluto del reverendo Moon. No fue sino hasta que su padre y un equipo de profesionales entrenados lo secuestraron de ese campo, de ese sitio en 1976, y después de pasar un año completo con terapias de desprogramación bajo la dirección de un especialista en problemas relacionados a las sectas, que este joven finalmente pudo recuperar el control de su vida, o lo que él llamó meses de locura. Christopher escribió un libro titulado Crazy for God, Loco por Dios, en el que narra esta terrible experiencia. Si usted no lo ha escuchado antes, la Iglesia de la Unificación enseña que el reverendo Moon está presentando verdades que habían permanecido sin revelarse hasta este momento. El reverendo Moon dice, nosotros somos los únicos que entendemos realmente el corazón de Jesús. Hermanos, muchos siglos antes de que Christopher Edwards tuviera este encuentro con la secta de los Moonies, como se conoce, del reverendo Moon, siglos atrás existió otro hombre, fanático, religioso también, que perseguía a la iglesia del Nuevo Testamento por algo que él consideraba era la verdad. Y esta iglesia naciente en el Nuevo Testamento
estaba predicando cosas contrarias a lo que él consideraba que era la verdad y con un celo fuerte por lo que él creía y en lo que él confiaba, perseguía a la iglesia con el fin de destruirla. Pero en poco tiempo, él tuvo un encuentro personal con Cristo Jesús. Este hombre fue transformado de manera radical, dejando a un lado lo que era el error para abrazar lo que era la verdad. Quizá por eso él escribió la carta dirigida a los cristianos en Galacia, porque ellos estaban siendo atormentados por una secta infiltrada en la iglesia, la secta de los judaizantes, que habían llegado quizás de la iglesia en Jerusalén para decirles a estos nuevos creyentes que para poder ellos ser cristianos primeramente tenían que ser judíos físicamente, es decir, los hombres tenían que circuncidarse y observar la ley completamente. Pablo estaba furioso. Estaba molesto porque en su primer y segundo y hasta en su tercer viaje, él estaba tratando de ayudar a estos cristianos nuevos a crecer, a madurar en la fe. Y la frustración de él era que con qué rapidez ellos habían dejado la verdad del evangelio de Jesucristo, el evangelio basado en la gracia, para seguir un evangelio distinto que no era el evangelio de Dios, sino un evangelio falso de una salvación basada en las obras, en lo que ellos pudieran hacer. Permítanme ponerlos un poquito en lo que vamos a estar estudiando este día, haciendo un repaso breve de lo que hemos visto anteriormente. Estamos ahorita, hasta este momento, estudiando los primeros 10 versículos de la carta a los Gálatas, y en el estudio anterior vimos estos versículos, y quisiera resumírselo con 3 palabras. La primera es asombro, la segunda es anuncio, y la tercera es afirmación. Asombro, en el versículo 6, Pablo les está diciendo a los Gálatas: me maravillo de que tan pronto han abandonado al que los llamó y los salvó. Luego en el versículo 7 y hasta el 9, él les hace un anuncio y les dice: solo hay un evangelio. Ustedes han distorsionado el evangelio de Cristo y se han ido detrás de un evangelio falso. El evangelio verdadero es aceptar una salvación por fe únicamente en Cristo Jesús. Y ustedes le están añadiendo muchos rituales, muchas ceremonias. Ustedes se han pervertido y han pervertido con esto la palabra. Yo anuncio que solamente un evangelio. Y finalmente, en el versículo 10, él hace una afirmación. Y Pablo les afirma que para poder mantenerse firmes en la verdad, es necesario dejar de buscar el favor de la gente para buscar el favor de Dios. Era necesario dejar de pretender y procurar agradar a la gente y agradar únicamente a Dios para poder ser un verdadero siervo del Señor. Y déjame decirle una cosa. Si usted es una persona que busca agradar a la gente, que usted quiere quedar bien con todo el mundo, que usted a cualquiera persona que llegue a su casa tratando de venderle alguna revista o darle algún tratado, le abre la puerta y lo pasa. Si usted quiere, por no parecer intolerante y decir que todas las religiones son lo mismo y todas llevan a Dios, usted es una presa fácil de las sectas. Las sectas en nuestros días, como en todos los tiempos, no se caracterizan por ganar almas. Se roban las almas, se roban las ovejas de otras iglesias. Y ellos procuran buscar a personas que conocen un poco de la palabra del Señor. Si usted es una persona nueva caminando en el cristianismo, que tiene poco tiempo conociendo de las cosas de Dios, entonces usted es una presa fácil para ellos. Porque ustedes conocen muchas verdades y ellos llegan y le dicen: la Biblia nadie la puede entender, déjame te la explico, puedo venir la semana que entra y te doy un estudio. Y usted lo cree, porque lo que usted busca son respuestas. Y como a veces el pastor de la iglesia donde va es muy ambiguo y dice tantas cosas y no dice lo que usted quiere saber, esta persona promete darle la respuesta que usted está buscando. Bueno, eso es lo que usted cree. Ahora, si usted ya ha caminado con Cristo por muchos años, ha estado en el cristianismo por 10, 15 años, pero usted nunca ha estudiado los fundamentos de su fe cristiana, usted también es presa fácil de las sectas, porque usted no sabe por qué cree lo que cree, no lo puede defender. Las sectas generalmente buscan a personas que conocen un poquito de la palabra, para luego comenzar a decirle: ¿sabes qué? No, lo estás interpretando mal, aquí te va la explicación. Mira, necesitas esta otra Biblia porque la que tú tienes no está completa. Esta ya está corregida, aumentada y tiene todo. Cuidado, cuidado.
Yo cuando he conversado con algunas personas que primeramente vinieron a conocer de Cristo en la iglesia cristiana y después fueron arrasados por alguna secta religiosa, y he ido a visitarlos, y ellos ahora pues contentos me están dando respuestas a preguntas que tenían. Una de las preguntas que ellos me hacen es la siguiente: a ver, ¿por qué usted cree que lo que usted cree es la verdad y ellos están mal? Dígame, a ver. Y la verdad es que es un poco difícil de esa manera darle una respuesta. Precisamente por eso cayeron en ese problema, porque quieren respuestas rápidas. Cuando realmente a mis 25 años de creyente todavía estoy tratando de figurar qué es todo esto, que es el Evangelio del Señor, no porque sea difícil entender, sino porque es profundo y nunca en esta vida, de este lado de la eternidad, voy a lograr comprender a cabalidad todo lo que el Señor quiere que yo sepa aquí. Gracias a Él que voy a pasar una eternidad con Él, porque así puedo preguntarle directamente a Él todas las dudas que tenía. Mientras tanto, quiero seguir estudiando. Ahora imagínese usted, si usted nunca estudia la palabra, ¿qué va a hacer de su vida? Va a ser llevado, como dice el propio apóstol Pablo, por cualquier viento de doctrina de un lado a otro. Va a creer esto, va a creer esto. Al ratito usted va a creer que si usted va a ese culto, sus amalgamas se van a hacer de oro, las que tienen las muelas. Al rato va a creer que el vómito es santo y que la risa es santa y que la sal por en medio y que la sal por ahí. Todo eso lo va a creer. Porque aunque las palabras estén en la Biblia, sacadas de contexto, dicen lo que la gente que las está diciendo quiere decir. Pero usted no lo sabe. La gente le dice: mira, tú eres sal de la tierra, por lo tanto pongan sal y caminen por ella. Lo más triste es que la gente lo cree. Lo más triste es que cristianos de años se van, pero así en manadas, a esos lugares. Y son las iglesias que más están creciendo, no solamente en los Estados Unidos, sino en Latinoamérica. Ahora, déjenme decirles una cosa. Yo mismo me he preguntado: ¿será que lo que yo creo de verdad es cierto? Y ellos están en el error. ¿No será que yo estoy mal y ellos están bien? Yo también me lo he preguntado. Sí, como pastor, como estudiante de la palabra de Dios, yo me he preguntado eso. Y quisiera decirles que Dios me ha respondido. Abrió la nube del cielo, llegó una voz potente a mí y me dijo: Carlos, estás en la verdad, sigue adelante. Pero no ha pasado. No ha pasado. Todavía no ha pasado. Pero sí me he preguntado eso. Me he preguntado realmente si estamos en la verdad, pero ¿saben qué? Por eso la palabra fe es importante, porque fe es la certeza de lo que se espera con la convicción de lo que no vemos. Por fe yo creo que la Biblia es verdad, no porque alguien me la tenga que demostrar científicamente, sino porque he querido creer con la fe que Dios mismo me ha dado de que esta es la verdad. Y seguir al Señor por medio del estudio de su palabra para conocerle cada día más. Yo pienso que así se sintieron los cristianos allá en la región de Galacia, en el tiempo en el que Pablo les mandó esta carta. Ellos ya habían escuchado el evangelio verdadero, ellos ya habían aceptado la verdad de que Cristo salva, de que Cristo, solamente la fe en Cristo Jesús es suficiente para salvar. Ya lo habían creído, pero de repente llegan otros diciendo: bueno, está bien si crees eso, pero, además de eso, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que hacer aquello y tienes que hacer aquello. Y a la gente le gusta llenar listas. A usted le gusta llenar listas. Si yo le diera una lista de las cosas que tiene que hacer usted estaría más contento conmigo y con esta iglesia de lo que está ahorita. Porque usted quiere estar viendo de una manera palpable que usted va midiendo su crecimiento en base a las cosas que completa, pero así no funciona con Dios. Dios le dice: ¿quieres que te dé el plan? Te voy a dar un paso nada más. Y la frustración nuestra es porque: no, Señor, dinos todo el plan, dinos a dónde vamos, cuándo vamos a llegar, qué vamos a hacer. Pero Dios dice: un paso nada más. A Abraham le dijo: deja a tu tierra y a tus parientes y ve al lugar que yo te voy a mostrar. Señor, ¿a dónde me vas a llevar? Hay casas, hay camas, hay catres, ¿qué hay allá? Tú nomás ve. Y eso nos frustra a veces del Dios que tenemos, porque nos da solamente el siguiente paso. Pero usted no le va a pedir a un bebé, en el momento en que ya has puesto en sus brazos por primera vez, lo pone en el suelo y le dice: ahora sí, bebé, corre. No, espera, lo carga, lo nutre, está con él, hasta que llegue el momento en que empieza a gatear y luego se cae, se levanta y luego empieza a caminar y luego empieza a correr, cuando ya ha crecido. El caminar espiritual es igual.
Primero llegamos a Cristo, conocemos y todavía batallamos y no sabemos qué va a pasar y poco a poco vamos caminando. Así es que si usted está discipulando a alguien, sea paciente con esa persona, sobre todo si es nuevo creyente. Lo cierto es que no podemos tener todo lo que quisiéramos saber, pero sí podemos saber lo necesario para poder reconocer quién es Jesús, aquí en su palabra. Por eso Pablo les escribe esta carta y comienza en el versículo 11 diciéndoles nuevamente quién es Él y la razón por la cual les está escribiendo. Esta secta de los judaizantes estaban caminando de una manera tan rara que comenzaron a contaminar a los hermanos de la iglesia en Galacia. Y no solamente era una iglesia en Galacia, no piense eso. Recuérdense que es la carta a los Gálatas. Y Galacia era una provincia, era una región. Y en la parte sur, Pablo en su primero y segundo viaje misionero plantaron 4 iglesias grandes en esa región. Pues a ellos y a toda la gente de esa región les estaba escribiendo y les estaba explicando algunas cosas. Esta secta había dicho que ellos consideraban que para poder ser creyentes tenían que ser primeramente judíos, físicamente, como lo dije anteriormente. Además, acusaban a Pablo con la mentira de que él se había puesto a reducir, a diluir la verdadera palabra, la ley, para que fuera fácil para la gente y ganar adeptos y ganar gente seguidora de él, porque él no iba a tener las mismas normas y reglamentos e imposiciones de la ley que ellos creían. Ahora no tengo ningún problema con lo de la ley. El problema es que a la ley le añadieron cerca de 900 preceptos y normas para poder interpretar lo que estaba diciendo la ley. A eso es a lo que se llama con la tradición de los ancianos. Entonces, ellos estaban imponiendo, aparte de enseñar la ley, traían su librito de la tradición de los ancianos y empezaban a hablar con ellos. Mira, está bien la ley, todo está bien, pero además de eso, mira, tengo este otro libro. Este es el que tienes tú que ponerte. Y elevaban las tradiciones de los ancianos aún por encima de la propia ley del Antiguo Testamento. Y eso es lo que Pablo tenía mucho coraje. Querían desacreditarlo. Argumentaban que él no era un apóstol verdadero porque nadie le habían puesto manos. Ya estaban completos los 12. Jesucristo no lo llamó al primer lugar. Además, ninguno de los apóstoles lo llamó a ser parte del grupo, sino que él solo de repente dijo, yo soy apóstol de Jesucristo. Así nada más. Ellos no tenían todos los argumentos. Estaban criticando sin saber, como les dije en el mensaje anterior. Simplemente decían, nadie lo nombró, por lo tanto, no lo es. Por eso Pablo tiene que justificar su autoridad apostólica. No solamente en la carta a los Gálatas, pero también en la carta que le mandó a los Corintios, las 2 que mandó, él defiende su autoridad apostólica. Lo mismo sucedió con la carta a los cristianos en Roma. Lo mismo con los Efesios. Constantemente él tenía que, de alguna manera, comprobar y presentar sus credenciales que atestiguaban que él era un apóstol por Dios y no por gente. Gálatas capítulo 1, versículo 11. Aquí Pablo empieza a hacer frente a esas críticas de los judaizantes, defendiendo el origen del evangelio. Primero lo hace negativamente y después lo hace positivamente. Vea lo que dice en el versículo 11. Dice, pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí, no según el hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado. Pablo comienza aquí en este versículo diciendo, pues quiero que sepáis. Esta palabra saber es un verbo bien interesante porque en el original griego quiere decir, de una manera quiere decir dar a conocer con certidumbre o certificando algo. En otras palabras, pudiéramos decir que este versículo se puede traducir, voy a ser claro con ustedes en esto. Es lo que está diciendo ahí. Vamos a hablar claro. Directo al punto. El evangelio que yo predico no es humano, ni en su naturaleza, ni en su autoridad. Yo no lo inventé, yo no lo modifiqué y tampoco ningún otro hombre lo ha hecho. Y al decir esto, le estaba dando en la torre a los judaizantes porque ellos estaban de cierta manera defendiendo las tradiciones de los hombres, las tradiciones de los ancianos, que eran enseñanzas de hombre que ellos habían adoptado y habían hecho a un lado la ley para enseñar las tradiciones de hombres. O sea, ahí mismo le está diciendo, realmente lo que ustedes me acusan es principalmente lo que ustedes están haciendo. Están enseñando cosas de seres humanos como si fueran venidas de Dios y no es así. Y lo hacen en forma negativa, presentando de dónde no provino
su mensaje. Lo dice de estas maneras. Primero, Pablo dice en el versículo 11 que su evangelio no es según hombre. O sea, Pablo lo predicó a los hombres, pero él ni lo soñó ni lo inventó. Luego sigue leyendo el versículo 12 y vemos que dice, no lo recibió del hombre, no le fue dado como tradición. Y ahí es donde viene el punto. No lo recibió como herencia. Tercero, Pablo enfatiza que él no lo aprendió en ningún seminario. Es decir, no estudió para recibir esta información de manera que pudiera pasársela a otros. Estas tres frases negativas que Pablo utiliza están atestiguando que el mensaje que Pablo predicaba tenía su origen no en el hombre, sino en Dios. Ahora, ¿de dónde provino el evangelio? Ve ahora la forma positiva, como dice la última parte del versículo 12. Por medio de una revelación de Jesucristo. Este mensaje había sido revelado a él por la única persona capaz de poder dar a conocer algo de sí mismo, que era el propio Señor Jesucristo. El mensaje de Pablo venía no del origen de la mente humana, sino de Dios mismo. Permítame hacer algo importante a manera de aclaración. Es importante dejar bien en claro que las revelaciones especiales ya no se dan. Muchas sectas le dirán a usted, y muchas iglesias cristianas también, le dirán que traen palabra fresca de Dios para usted en este día. Una unción especial. Y esas personas creen con sinceridad que están recibiendo directamente de Dios. Cuando Dios selló el registro del último libro, o sea, el libro de Apocalipsis, Él también selló la revelación sobrenatural. Dios ya no se revela a sí mismo a través de sueños, visiones, corazonadas e inspiraciones. ¿Me escuchó bien? Dios ya no se revela a sí mismo a través de sueños, visiones, corazonadas e inspiraciones. Dios ahora se revela a sí mismo a través de su palabra escrita, completa, llena, saturada de la presencia de Dios, y todo lo que usted y yo queremos saber está escrito aquí en estas páginas de estos 66 libros que contiene este volumen de la Biblia. No se confunda. Cuando Pablo estaba en el proceso de descubrir la verdad del Señor, parte de la Biblia aún no estaba completa. Existía el Antiguo Testamento y era lo que él estudiaba. Pero el Nuevo Testamento aún no se escribía. ¿Quién iba a decir que el mismo Pablo iba a ser el que casi escribió la mayor parte del Nuevo Testamento por sus cartas? En el Antiguo Testamento tenía Pablo la única autoridad de la Escritura capaz de poder decir lo que era verdadero y lo que era falso con respecto a Dios. Cuando el Antiguo Testamento estaba en proceso de escribirse, ya estoy hablando del Antiguo Testamento, Dios se reveló de una manera muy especial y sobrenatural a unos cuantos hombres a los cuales llamó profetas y les dio a conocer el mensaje que él tenía para su pueblo. Y los envió a decirle a su pueblo las cosas que tenían que cambiar para poder que ellos pudieran seguir conviviendo en una relación de amor con él. Ahí sí, todavía no estaba escrito el Antiguo Testamento y él se manifestaba de alguna manera. El escritor de Hebreos lo dice, en otros tiempos Dios hablaba a través de los profetas. En los tiempos de Cristo pues hablaba a través del Señor Jesucristo, pero en nuestros días lo hace a través del Espíritu Santo, inspirando la palabra de Dios. En un sentido, los profetas cuando hablaban infaliblemente por Dios, es decir, no cometían error. Todos sabían que cuando un profeta se subía a una piedra y les comenzaba a decir algo, era Dios hablando. Todo el mundo creía eso. Una forma de comprobar que un profeta era falso era que lo que decía supuestamente de Dios no se cumplía. Y a ese profeta no le iba muy bien, lo apedreaban hasta matarlo. En un sentido técnico, hermanos, ya no tenemos profetas en este tiempo. Ya no tenemos nueva revelación, por más fresca y bonita que se oiga. Toda la revelación que usted necesita está aquí. Si no podemos agotar esta revelación escrita del Señor en los años que llevamos de creyentes, ¿se puede usted imaginar qué vamos a hacer con lo nuevo? El mensaje íntegro acerca de Jesucristo solo lo podemos encontrar en la Biblia, que ha sido revelada por Dios.
Por lo tanto, le invito a que nutra su vida con este mensaje. Está usted en compañía de Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta y el mensaje, Una transformación radical. El estudio de hoy forma parte de la serie Gálatas, una carta de liberación, volumen 1. Si usted está interesado en obtener este mensaje o la serie completa, visite visionparavivir.org. En la Biblia se relata que por medio de la fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación. Uno de aquellos hombres fue Abraham. Visión para Vivir le presenta el recurso del pastor Charles Swindoll titulado Abraham, la increíble jornada de fe de un nómada. Al leer este libro, usted ganará un sentido más profundo de la presencia activa de Dios en el mundo, su amor por usted y el plan maravilloso que Dios tiene para aquellos que confían únicamente en Él. Así que, ¿qué le parece? Pedir hoy este libro del pastor Swindoll, Abraham, la increíble jornada de fe de un nómada. Lo puede adquirir en visionparavivir.org. Permítame recordarle que es gracias al apoyo económico de nuestros oyentes lo que nos permite continuar trayéndole esta enseñanza bíblica por este medio. Pero también le quiero animar para que usted contribuya y de esta manera compartir la palabra de Dios con muchos más. Su generosa donación lo puede enviar a esta dirección postal: Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. Y también recuerde que puede donar a través de la aplicación móvil si vive en los Estados Unidos. Y claro que visionparavivir.org también está a su disposición para donar de manera fácil y segura. Esto es todo por hoy. Mañana escucharemos cómo el apóstol Pablo confronta a la secta de los judaizantes en la segunda parte del mensaje, Una transformación radical. Aquí en Visión para Vivir, junto con el pastor Carlos A. Zazueta. El mensaje anterior, Una transformación radical, fue copyright 2010 y la grabación es 2011, por Charles R. Swindoll Incorporado. Reservados mundialmente todos los derechos.